Ok. Entonces obtuvimos esta función de transferencia. Después les dejé esta tarea que es basada, es como el primer circuito que vimos en este tema, nada más que la salida en vez de estar en L y C, está en R. ¿Alguien tuvo problema con la tarea? No, profe. No. Por breviario cultural, la función de transferencia B0 de S sobre BI de S debería haber sido RSC sobre S cuadrada LC más RSC más 1. ¿Vale? Esa Sí, era la profe. respuesta correcta. Ujú. Bien. Ahora, pues no sé, vamos a trabajar con alguno de esos dos para obtener la salida del sistema. Antes de eso, quiero hablar un poquito del examen práctico. Wendy me estuvo mandando correos el fin de semana. Wendy es de sus compañeras, ¿verdad? ¿O es Sí, es de aquí, ¿verdad? Bien. Entonces, noté que para que les sea más fácil el proceso, les hacía falta un poco de información que se las voy a dar ahorita. En el modelo de los circuitos que van a usar, viene la función de transferencia, algo así como esto, ¿sale? Ujú. Tiene una constante, de hecho no tiene S en el numerador, si no me equivoco, y tiene un polinomio de segundo orden en el denominador. Es decir, el exponente máximo del denominador en S es 2. Algo similar a lo que pasa aquí. Yo les pido que uno de esos sistemas sea, eh, sea marginalmente estable. Entonces, permítame un momento. Ahorita regreso. Perdón. Perdón. Eh, entonces les decía, ese modelo viene, bueno, se los puedo poner aquí. Ahora que lo pienso. Mejor les comparto mi escritorio. ¿Para qué hablar de él si lo podemos ver? Aquí. Entonces, el circuito es este de aquí y su función de transferencia es esta. ¿Sale? Para que el sistema sea marginalmente estable, necesitamos que sus polos o valores propios sean eh, imaginarios, ¿verdad? Pues, primer dato importante, el denominador de la función de transferencia es igual al polinomio característico de la matriz A. Si tuviéramos un modelo en espacio de estados de este sistema, como el que ustedes van a sacar o ya sacaron, el polinomio característico de la matriz A tendría que ser igual a esto. ¿Sale? Entonces, como ustedes saben, los polos o valores propios dependen de la matriz A. En específico, los calculamos a partir del polinomio característico. Entonces, los polos van a depender del denominador de la función de transferencia, de esto. ¿Sale? Eso de que el denominador de la función de transferencia sea el polinomio característico de la matriz A aplica para cualquier sistema lineal. ¿Sale?
no nada más para este en particular, aplica para todos. Entonces, por eso les decía yo que la estabilidad está bien fácil, porque ustedes ya saben cuándo un polo es estable y cuándo no. Y si ya saben que aquí tienen el polinomio característico, pues ya nada más tienen que calcular los polos y ya. ¿Va? Ahora, si yo quiero que los polos sean imaginarios, como lo que en uno de los sistemas les pido que uno sea imaginario, o más bien que uno tenga sus polos imaginarios para que sea marginalmente estable, pues bueno, aquí es suficiente con que el término en S, que es este de aquí en medio, sea cero. ¿Sale? Y pues dependiendo del valor de R1, C1 y R2 y C2, para cualquiera de esos valores, R1, C1, R2 y C2, podemos hacer que sea cero moviendo mu. Y esta mu depende de RB y RA. ¿Sale? Es la ganancia de amplificación positiva. O más bien no inversora. ¿Sale? ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Entonces, no sé si les dije que el segundo sea subamortiguado o sobreamortiguado, creo que no les dije nada de eso, pero uno sí tiene que ser marginalmente estable para que haya oscilaciones. RA y RB no tienen por qué ser iguales. Si ustedes van a elegir todas las resistencias y todos los capacitores. Si RA y RB son iguales, pues mu sería 2, efectivamente. Pero si ponemos mu 2, no va a ser cero esto. Bueno, sí puede ser. Si este término es más grande, sí puede ser que con un mu 2 se haga. Maestro. Calcularlo. Ujú. O sea, podrían definir aquí R1, C1, R2, C2 y calcular cuánto tendría que valer mu para que todo esto fuera cero. Aquí les daría ya un valor, otro valor, y aquí esto lo pueden dividir en dos términos, uno sobre R2, C2, que sería otro valor, y menos mu sobre lo mismo. Y ya. ¿Sí? Profe, preguntan en el chat varias cosas. Ese que si no tiene que ser un número de 0 a 1. ¿En qué sentido, Victoria? Es que, ¿sí ¿me escuchan? ¿Eh? Ah, pensé que no tenía micrófono. Lo que pasa es que estábamos viendo que para tenerlo, o sea, para tenerlo oscilando y estable, podría ser que ese tuviera ese intervalo de 0 a 1. No, No, o no. sea, tiene que ser a fuerza 0. Imaginario. No sé qué pasa. Pero imaginarios no da con ese intervalo. Es que un intervalo de 0 a 1 es un intervalo real. O sea, no tiene nada de real, puro imaginario. Puro imaginario. Ah, ok. Ujú. Con algo de real ya sería subamortiguado. Ujú. Muy bien. Ok, gracias. Sale de nada. Este, ¿alguna duda? ¿Alguna otra cosa? Yo tengo una duda, profe. Dime, Por Arlet. ejemplo, en la parte donde dice que programemos el observador en Arduino, o sea, ¿se refiere a la función como tal del observador o para que se repita en el periodo de muestreo? Como que no entiendo esa parte de... Sí, se tiene que repetir en el periodo de muestreo. Cuando vimos lo de la implementación en discreto, Ajá, dijimos que precisamente el observador tenía que estar dentro de una interrupción
del tiempo, del timer. Ah, ok. Entonces, ¿Y eso es lo que se va a programar? y la programación en sí del observador no tiene chiste porque pones x de k más 1, bueno, x1 de k más 1 es igual a tantos de x1 de k, más tantos de x2 de k, más tantos de u, más tantos de L por Y menos Y estimada y ya. Es poner las ecuaciones tal como están en el Ok, display. ok, ok. Pero pues, hay que meterlas ahí, ¿sale? Ajá, Y para que se repitan en el periodo, ¿verdad? Y dice que mínimo que se muestre 20 muestras. al menos 20 muestras por cada ciclo, Que se para que no se vea mostraría. tan cuadriculado. Ajá. Hay reglas para calcular los periodos de muestreo, pero eh, pues necesitaríamos ver teoría de control digital y sería desviarnos bastante de lo que lo que lo que Pero en año, pues. en sí nada más la programación sería, o sea, mandarle la ecuación y decirle cuántas veces se va a repetir, ¿no? Y ya. No hay un número de veces que se repita. El, ¿Cómo se llama? La interrupción del timer se repite cada vez que se cumple ese tiempo. Es decir, si tú programas la interrupción para ejecutarse cada milisegundo, Ajá, cada milisegundo se va a estar ejecutando ese programa. ok. Y entonces las 20 muestras se refieren a, es que tampoco entendí bien qué es lo que se va a subir. Como evidencia, Ajá, este, ay, eso más bien no sé, no lo especifiqué porque ni lo pensé, porque normalmente, como es práctico, pues yo voy al laboratorio y lo veo, ¿verdad? ajá, se presenta en físico. Ajá. Entonces, pues podría ser el programa y las, las salidas. No sé si me gustaría mejor verlo en tiempo real con ustedes. Pero creo que Ah, ok. sí, para hacerlo como práctico de veras y si hay alguna duda, pues igual puedo preguntar ahí. Ah, ajá. Yo creo que Entonces, o sea, no tendríamos que subir nada simplemente el día de la entrega, pues ya nos pondríamos de acuerdo en la hora y se lo vamos mostrando exactamente, en la simulación. yo creo que sería mejor. Muy bien. Habías hecho otra pregunta antes que no respondí, pero ya no me acuerdo cuál es. ¿Cuál sería la de la interrupción? Bueno, es que me estaba explicando lo de la interrupción, pero sí, o sea, usted dice, es que mi duda era con el que dice mínimo 20 muestras. Ah, ya. Ok. Como ustedes definen la frecuencia de oscilación, porque ustedes van a definir los polos, Ajá. cuando definen la frecuencia de oscilación, pues necesitan, si son al menos 20 muestras, si quieren poner exactamente 20 muestras, pues dividen el periodo entre 20 y esa tendría que ser su periodo de muestreo. Ah, ok. ¿Sí? Como tú defines la frecuencia, tú sabes cuánto dura el periodo. Y como sabes cuánto Ajá. dura el periodo, pues para que haya 20 muestras ahí, pues defines el periodo de muestreo para que eso suceda. Es lo que hacíamos cuando definíamos TS, Ajá, poníamos exactamente. uno entre 60 y ya era para que se... Ah, ok, ok, ok. Y esa TS tendría que Ajá. ser el tiempo en el que tú programas, o sea, para el cual está programado tu interrupción. Ok. Bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra? No, creo que ya no. Wendy me preguntó que si podía haber asesorías. Claro que puede haber asesorías. Y pues si tienen alguna duda similar o cualquier otra cosa, también nos podemos poner de acuerdo en algún momento y hacemos una videollamada para eso, ¿no? Le decía yo a Wendy que
Para asesorías, ya me pegó el coronavirus. Es, para mí es más fácil los lunes. No, perdón, los lunes. No se crean. Los lunes no. Más bien, bueno, sí, los lunes o de miércoles a viernes, después de las 11:30 para que me dejen almorzar. ¿Sale? Ya muy tarde el lunes se me complica porque tengo clase de francés a las 5, pero si no se les ocurre tan tarde, no hay ningún problema. ¿Sale? Y ya eso nos pondríamos de acuerdo con usted por parejas, ¿verdad? ¿Por el correo o por donde? Sí, por correo, como gusten, por el Ok. chat o por WhatsApp, como gusten. Eh, no forzosamente tienen que ser por parejas. Si se quieren juntar varios, pues también, no hay problema. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, ¿Va? Profe, ¿Sí? ¿qué vamos a hacer con las gráficas en Proteus? Porque, pues, o sea, los osciloscopios no nos dan lo mismo que en MATLAB. O sí tiene que dar lo mismo. Tendría que dar lo mismo en teoría. Puede haber variaciones, por ejemplo, de magnitud. Sobre todo con el sistema oscilatorio. Ujú. La magnitud de las oscilaciones, pues, depende de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, depende de la energía que tenga el amplificador operacional, el remanente ahí, y de el voltaje de alimentación que tú le pongas. Pero pues esa dependencia del voltaje remanente también pues hace que pueda haber muchas salidas diferentes. MATLAB, al parecer, no limita el voltaje en los amplificadores operacionales, es decir, parece que no se saturan. Y Proteus, me imagino que sí los debe saturar. Entonces, el día de ayer o el día de antier, no sé, veía por ahí una simulación donde teníamos en MATLAB una salida que iba hasta 40 volts. Y un amplificador operacional pues nunca les va a dar ese voltaje. El amplificador operacional, si intenta generar ese voltaje, lo que va a pasar es que se va a saturar. Y va a dar el voltaje de salida, pues el voltaje máximo que tenga en la alimentación positiva. Y si hay oscilaciones, es probable que yo vea más bien como una señal cuadrada, donde empieza a subir, pero se satura y llega ahí, se recorta la señal y luego baja y se recorta otra vez hacia abajo y así se la va a llevar. Entonces, no tienen que ser exactamente iguales, más bien las del Proteus son más reales y pues eso es lo interesante, que el funcionamiento en Proteus es más como el de un circuito real que lo que sucede en MATLAB. Nos tenemos que preocupar en que no saturemos el amplificador. Pues, ¿qué te diré? Sí, sí, así es. También, como les digo, como la magnitud de la oscilación dependerá también del voltaje que le pongan a la entrada, pues pueden jugar un poquito con eso. Esperemos que no se sature. Aunque en la práctica hay algunos que se saturan y otros igualitos que no se saturan. Así que todo depende del amplificador operacional, del armado que tengan ustedes. Salud. Gracias. Ok, Entonces, gracias. de nada.
¿sí? Pues ahora sí que van a batallar y pues tienen que batallar. Y si hay preguntas, ya me preguntan. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, gracias. Va, de nada. Si ya no hay más preguntas, como seguimos con lo de la clase. Entonces, me voy sobre el iPad a lo que me queda, pero bueno, ¿cómo es? Sí, me voy a Zoom. Y les digo que compartir iPad. Compartir. Entonces, bien. Entonces, tenemos primero que nada lo que ya vimos. Entonces, el denominador de la función de transferencia es igual al polinomio característico de A. ¿Sale? Cualquier polinomio denominador de cualquier función de transferencia coincide con el polinomio característico de la matriz A de su modelo en espacio de estados. ¿Sale? Entonces ya pueden sacar los polos o valores propios. ¿Sale? Vamos a obtener, ahora hacer la antitransformada de Laplace para obtener la respuesta del sistema, ya sea yo creo que el de tarea. Seguro lo tienen más fresco que el de la clase pasada. Entonces, partiendo de este modelo, definamos R. Pongamos que R es igual a 10 kilo ohms. C, supongamos que sean 100 microfaradios. Y como me gustó, vamos a dejar este 0.2 henrios. ¿Sale? Sustituyendo la función de transferencia, me queda R por C es 1, me va a dar S en el numerador. En el denominador me queda L por C. Ay, ahí me equivoqué. Entonces, bueno, aquí para no equivocarme, aquí le voy a poner 0.5 henrios. Entonces me va a dar, L por C van a ser 50 micros, S cuadrada, más R por C es 1, S más 1. ¿Está bien? A ver si no se me olvida mencionarles a sus compañeros que me equivoqué. Pero bueno. No sé cómo hice. Pero ese valor no me coincidía. ¿Va? Bueno, ahí ya que tengo los valores establecidos, lo que tengo que hacer es, si quiero encontrar cuánto vale la salida, pues es despejar. Despejo. Entonces B0 de S es igual a la función de transferencia, S cuadrada, perdón, 50 micros de S cuadrada más S más 1, esto por B y D.
¿Sale? En general es más cómodo tener el exponente de S cuadrada como un 1. Entonces voy a dividir y multiplicar, perdón, voy a multiplicar y dividir por 1 entre 50 micros para eliminar ese 50 micros de la S cuadrada. Entonces sería multiplicar por 1 entre 50 micros. Aquí y acá. Eso va a ser 1 entre 50 micros. Si no me equivoco, son 20,000. El B0 de S va a ser 20,000. Sobre 1. Bueno, 1 S cuadrada más bien S cuadrada. Más 20,000. S. Más 20,000. Arriba también es 20,000 ese, ¿verdad, profe? Sí, gracias. B y D S. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. ¿Cuánto voltaje le quieren poner de entrada al circuito? Una cantidad de voltaje ahí, un numerillo. 2 volts. 2 volts. 5. Bueno, Ya te ganaron. Si V y dt es igual a 2 volts, ¿cuánto vale V y ds? ¿Cuál es la transformada de Laplace de una constante? la constante por ese, ¿no? Casi, pero no. 1 sobre S. Bueno, la constante sobre S. Exactamente. La constante sobre S, en este Ah, caso, 2 sobre S. Entonces, si V y ds es 2 sobre S, pues vamos a tener que multiplicar. Bueno, ya está ahí la multiplicación, voy a efectuar esa multiplicación. B0 de S va a ser igual a 20,000 sobre S cuadrada más 20,000. S más 20,000 por 2 sobre S. Aquí me faltaba la S. Y esta S se va a ir con esta S. ¿Sale? Zoom ya me está corriendo, así de que cierro y vuelvo a entrar. ¿Sale?